ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral, Nuevo León. Ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral, Nuevo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la primera edición de este espacio que hemos hecho llamar El Banquete de Libros. Una transmisión que se ha puesto el objetivo de proporcionar una visión de los principales problemas actuales que tenemos en México, en el Estado, en el mundo, los cuales serán abordados por invitadas e invitados especiales. Agradecemos a las consejeras y consejeros, secretario ejecutivo y a la Dirección de Capacitación Electoral por las facilidades para la realización de esta producción. Baste aclarar que los temas que aquí se abordarán pueden ser consultados en nuestra biblioteca especializada, la cual esperamos pueda abrir sus puertas muy pronto, cuando el semáforo epidemiológico así lo permita, y también van a poder ver parte, digamos, de textos que a lo mejor vamos a citar en este momento, los van a poder checar en el boletín de la biblioteca especializada, el cual preparamos cada 3 meses. Mi nombre es Alejandro Heredia López. Hoy tenemos como invitados para tratar el tema del odio y la violencia en nuestra sociedad al maestro Gabriel Contreras. Por favor, Gabriel, levanta la mano. Gabriel Contreras, quien es escritor, productor de medios audiovisuales y radiofónicos, así como dramaturgo. Mientras, en la otra esquina, nos hace el gran favor de su presencia el doctor Leocadio Martínez. Leocadio, quien es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, así como coordinador de la carrera de Sociología. ¿Es vigente eso, verdad? No, ex coordinador. Ex coordinador. Bueno, perdón, consulté una página que no estaba actualizada. Bueno, vayamos al grano. Una pregunta para los dos. Vivimos en una sociedad del odio y la violencia, y esto lo podemos atribuir, como muchos de los telediarios que vemos en nuestra ciudad, a las caricaturas y los videojuegos. ¿Cómo lo ves tú, estimado Gabriel? Pues definitivamente no. Los videojuegos, los productos audiovisuales, los que se enfrentan o se presencian a través del cine, la televisión, el cómic, las distintas formas del trabajo escénico, obviamente son un reflejo, son un espejo de las cosas que están ocurriendo fuera de esos espacios. El condicionamiento es exactamente al revés. No se trata de que los videojuegos generen violencia. Los videojuegos son simple y sencillamente depositarios de un conjunto de coyunturas violentas, de un conjunto de fuerzas organizadas, violentas en sí mismas, legales o ilegales. Esa es una diferencia que cambia de acuerdo a la sociedad en la que se vive, y nada más. O sea, habría que atribuir a nuestras calles, a nuestras casas, a nuestros hospitales, nuestros asilos, etcétera,
habría que atribuirnos a nosotros la generación de la violencia. En los videojuegos no hace otra cosa que pues darle libre tránsito o vehículo a esa violencia que está en nosotros muy claramente establecida, repartida y vigente desde hace muchísimos, muchísimos años. Tal vez desde que el hombre es hombre, la violencia lo acompaña de manera sistemática como una fiel compañera. Así como la condición, la posibilidad de cocinar, es decir, la diferencia entre lo crudo y lo cocido, la posibilidad de crear lenguajes humaniza al hombre, la violencia también humaniza al hombre. La violencia es precisamente la condición de que exista el Estado, el poder, la política, las armas, las guerras, los imperios. Sin violencia no estaríamos ninguno de nosotros aquí. No nos gusta, pero es algo esencial para el ser humano. Es como una condición hobbesiana, ¿no? Una condición humana. Y es algo que pertenece también a muchísimas condiciones biológicas. Los vertebrados, los mamíferos, muchísimas aves ejercen la violencia de una manera usual y permanente. Y no solo contra otras agrupaciones, contra otras parvadas o jaurías, sino dentro de la misma familia. Forma parte del ejercicio de la supervivencia. El instinto de vida es tan importante como un instinto de destrucción o instinto de muerte. Esto que en filosofía se llama eros y tánatos. Ok. Leocadio, ¿qué piensas acerca de esta pregunta? Yo veo igual dos preguntas, sí. Una es de que si vivimos en una sociedad de violencia y odio, pues la respuesta, digamos, es afirmativa, ¿sí? Todas las sociedades, ¿sí? Históricamente y en el presente, pues somos constituidas, digamos, ¿sí? Por esta naturaleza de la violencia y el odio, ¿sí? Ahora bien, y si lo queremos vincular a estos temas de los videojuegos, pues coincido mucho con lo que señala Gabriel, ¿sí? Finalmente, lo que uno como padre de familia, como maestro, como parte de la sociedad, pues lo que buscamos, sí, es construir espacios pacíficos, ¿sí? No violentos, y en este caso, pues, sería, digamos, recomendable que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, pues no tuvieran, digamos, acceso a estos, a videojuegos que estén muy relacionados, que tengan un fuerte contenido de la violencia, solo, digamos, sí, en el entendido de que no es que se les vayan, digamos, a imponer como una tabla rasa, y que vayan a generar, a propiciar actitudes violentas en los consumidores. No, sino que lo más aceptable sería de que pues lográramos construir estos espacios, ¿sí? Libres de violencia, porque finalmente sí, sería, digamos, un proyecto educativo, formativo, que pudiera, sí, incidir, no, por supuesto, tampoco no es determinante, pero sí podría, digamos, sí, coadyuvar a construir sociedades pues más pacíficas, ¿sí? O más pacíficas, y desterrar pues cualquier tipo, digamos, de violencia. En general, digamos, sí, la violencia, sí, pues involucra, sí, al propio ser del hombre, y finalmente también la violencia no significa, sí, terror,
ni destrucción, ni aniquilación, sino que muchas veces pues significa lograr el consentimiento de los otros. Es una sociedad, digamos, son sociedades violentas, ¿sí? El asunto es cómo se administra, ¿sí? Cómo se gestiona la violencia y el odio. Yo creo que en eso están los gobiernos, estamos como sociedad, pues llevando a cabo acciones. Y digamos, desde los espacios, te digo, desde los espacios familiares, pues uno buscaría, ¿sí? Construir entornos familiares pues libres de violencia, y entre ellos pues ojalá que los videojuegos violentos pues no estuvieran presentes. Bueno, yo me quedo con la cuestión de la selección natural que implica la violencia, porque vamos, somos también unos seres, unos animales, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos con esta dialéctica que creo que se va a poner buena en un segundo. Vamos a corte. Buen día para todos y todas. Con motivo del ciclo del Cinema CE Mujeres al Límite, esta vez abordaremos la película El juicio de Vivian Amsalem del año 2014, dirigida por Ronit y Shlomi Erskovets, destacándose en su reparto Ronit Erskovets, Simon Abkarain, Menashe Noy, Gaby Armani y otras notables actuaciones. Vivian Amsalem, separada desde hace años de Elisha, su marido, quiere conseguir el divorcio para no convertirse en una marginada social. En Israel no existe aún el matrimonio civil. Según las leyes religiosas, solo el marido puede conceder el divorcio. אז מה היא רוצה? גט. אתה מר אמסלם? היית רוצה לתת לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. בכל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין, עליו להתייצב. היה שמרשתי אינם הפקר, עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע. על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. אינך מוכן לתת לה גט? לא, כבוד הרב. ובשביל מה באת עד הלום? כדי לומר לא? כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה הזאת לחיות עם גבר זה. שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך. הוא שונא אותי, כבוד הרב. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יראה אותי מעוסקת על 4, הוא לא יירגע. וגם אז לא יספיק לו. Sin embargo, el marido se niega a conceder el divorcio. Vivian tendrá que luchar ante el tribunal rabínico para lograr lo que ella considera un derecho. Así se verá inmersa en un proceso de varios años en el que la tragedia competirá con lo absurdo y absolutamente todo se pondrá en tela de juicio. Les invitamos a buscar la película, reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Les enviamos un gran abrazo a la distancia. Lo mejor para el próximo año. Nos veremos pronto. Hasta luego. Bueno, pues regresamos aquí con nuestros amigos Gabriel Contreras y Elocadio Martínez para hablar acerca del odio y la violencia en nuestras sociedades. Ahora sí que un pequeño comercial. En la biblioteca de la comisión podrán encontrar libros sobre este tipo de situaciones, sobre, digamos, el proceso de civilización
la forma en cómo se fue, digamos, disciplinando la voluntad y el instinto animal del ser humano, este libro de Norbert Elias, El proceso de la civilización, aborda cómo de la sociedad feudal a la cortesana hubo todo un proceso de disciplinamiento en muchas ramas de la vida. Ahí, digamos, está una de las situaciones en las cuales podemos ver que no solamente es biología el ser humano, sino también es psicología, también es el contexto sociocultural en el cual se desenvuelve. Pero bueno, vamos al otro tema que íbamos a abordar en referencia a este asunto del odio y la violencia, abordándolo desde un punto de vista de antropología social. ¿Qué nos puede enseñar acerca de la violencia y el odio en la sociedad contemporánea? El tema de la antropología social. Visto este asunto del odio, de ahora sí de resolver nuestras disputas con violencia, ¿cómo está, digamos, la huella de la humanidad en ese sentido? Hay maneras de abordar el desarrollo teórico en este sentido. Una es en el plano cronológico y la otra es tomar un punto de partida y desde allí mirar sus precedentes. Si nosotros observamos, por ejemplo, los discursos correspondientes a la narratividad de parte de Paul Ricoeur, podemos darnos cuenta de que detrás de las teorías de la narratividad hay un conjunto no solo de herencias de carácter lingüístico, sino que también hay muchos elementos que tienen que ver con el estudio del psicoanálisis y con algunas disciplinas que surgieron o se desarrollaron a la luz del psicoanálisis y a la mezcla del psicoanálisis con otras tantas teorías de carácter lingüístico. Tenemos, por ejemplo, allí el análisis o la urgencia del análisis de los cuentos infantiles durante la organización de la Europa moderna. ¿Para qué servían los cuentos infantiles? Pues servían y sirven en muchos sentidos para generar una educación sentimental, o sea, una especie como de política de la imaginación, en la cual existen seres que son en sí mismos amenazantes y seres que son en sí mismos inocentes, verdugos y víctimas. Eso lo vemos muy claramente presente en historias como La Cenicienta, en historias como Caperucita Roja, que son narraciones plenas de violencia en las que están presentes, cuando menos en una de ellas, las diferencias sociales establecidas y justificadas plenamente, o sea, el poder está presente a través de esta vida en los castillos que se vive en La Cenicienta y de esta vida en el bosque que se vive en Caperucita. Hay víctimas y victimarios, quien es dueño del poder y quien carece de poder. Esta narratividad de la violencia y del poder está presente en todo el desarrollo de nuestra vida institucional, en la invención de los hospitales, en la invención de los asilos, en la invención de los manicomios. Y eso lo vemos pues en el desarrollo teórico de Michel Foucault, que fue, fíjate, curiosamente, desde el análisis de la locura o de la organización social de la locura, evolucionó hacia el estudio de la clínica, los procesos clínicos y hospitalarios, y desde allí fue a lo que estaba detrás de todo eso, que era la microfísica del poder, o sea, cómo el poder forma parte de nuestra biología y cómo se reproduce esta condición sanguinaria de muchísimos animales en nosotros, para formar nuestro gran emblema y nuestra gran pregunta, la nación y el Estado. O sea, cómo están ligadas la nación y el Estado al ejercicio del poder y cómo vive el Estado dentro de nuestras cabezas. Esa pregunta se le hizo muy claramente Louis Althusser, pero también se la hizo a su modo Ricoeur
pero ya estaba presente desde el malestar en la cultura de Sigmund Freud. O sea, el asunto del poder, la violencia, el instinto de vida, el instinto de muerte, están presentes desde siempre en la vida teórica europea y es urgente, importantísimo, que nosotros veamos el problema en perspectiva. Porque claro, Zizek nos puede hacer muchísimas preguntas interesantísimas como Bauman, como Butler, pero todas estas maquinarias teóricas tienen un fundamento que va desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Hay una gran maquinaria teórica que nos puede hacer pensar en las distintas formas del poder. Vamos con el Leocadio. ¿Qué piensa acerca de esta situación, la relación de la antropología social con la violencia y el odio? ¿Ya? Ya está. Coincido en los términos que Gabriel construyó la narrativa. Yo si acaso sí le daría alguna especificación. Digamos, la violencia es un fenómeno, ¿sí? No exclusivamente vinculado a la obtención de bienes y no necesariamente busca la satisfacción de bienes, sino que muy como lo mencionó Gabriel, pues la violencia implica al propio ser humano. De hecho, lo comenté hace un momento, y no significa así necesariamente terror, destrucción o aniquilación física del otro, sino de alguna manera el despliegue de estrategias de coerción para lograr el sometimiento. La violencia, digamos, implica la negación del otro, ¿sí? Y digamos, y un reconocimiento de sí mismo. Por eso tenemos estos ejemplos, ¿sí? De la historia. En el caso de la propia, pues los españoles cuando llegan a esto a lo que se conoce hoy como México, pues estuvo presente la negación del otro, ¿sí? La negación de una lengua, la negación de una religión, ¿sí? La negación de una costumbre, y por lo tanto, sí, las comunidades indígenas pues fueron, digamos, sometidas, ya sea, digamos, a la aniquilación o bien para conseguir el sometimiento. Eso, digamos, sí, es una formulación muy desde las ciencias humanas. Y si me voy, digamos, sí, al lado de la sociología, en la cual, digamos, yo me inscribo, pues la violencia siempre ha sido vista, digamos, sí, como una debilidad social, ¿sí? Y esa debilidad social, pues, puede tener, digamos, un correctivo a partir, sí, de un listado de valores, de un sistema de valores, ¿sí? Un sistema de ideas que los individuos pueden ser sometidos y bailar, digamos, sí, el tema de la violencia. Entonces, desde una formulación digamos, antropológica, o más bien, digamos, desde las ciencias de la humanidad, pues hay que verla así como que involucra, digamos, al propio ser humano. Una característica así, bastante particular de la violencia en el ser humano, a diferencia de otros animales, es que los seres humanos construimos los enemigos, ¿sí? Los representamos en nuestra mente. Y no solamente construimos el enemigo, ¿sí? Sino que lo llevamos a la práctica, esa representación, y los eliminamos, ¿sí? Es una construcción, ¿sí? Mental bastante sui generis, ¿sí? del ser humano, de que pasa, digamos, de la representación a la ejecución, ¿sí? Se construye el enemigo, ¿sí? Y se le ataca, ¿no? Y en muchas ocasiones
hasta el exterminio. En derecho penal se diría premeditación, ¿no? Pero, Gabriel, parece ser que Gabriel se fue, pero... No, aquí estoy. Ahí estás. Sí, sí, sí. Esta situación de la biopolítica que es una construcción también medio acuñada por parte de Michel Foucault, esta situación de la biopolítica que desgraciadamente ha servido más para controlar individuos, controlar cuerpos, que buscar la felicidad o la no violencia en el ser humano. ¿Qué podríamos decir sobre eso? ¿Cómo nos podría auxiliar la biopolítica para que, digamos, atemperar a los ánimos? La biopolítica es una herramienta de reflexión que tendría que permitirnos observar y analizar cómo es que nosotros mismos, a través de la tecnociencia o de la tecnología, de la biotecnología, ejercemos el perfeccionamiento de lo que entre nosotros se conoce como vida humana. O sea, la generación de posthumanos, de superhumanos y de cyborgs no es algo que pertenezca exclusivamente al orden de la ciencia ficción. Es algo que en muchos sentidos es posible y está presente no solo en investigaciones como el humano visible o en las que permiten, por ejemplo, la superación de muchísimos antibióticos y los hacen pasar de moda para el uso de nuevos químicos, de nuevos medicamentos. No solo allí está presente, sino que está presente también en la actitud que nosotros podemos tener respecto, por ejemplo, al uso de todo tipo de prótesis. Prótesis que tienen que ver con nuestro oído, con nuestros ojos, con nuestras piezas dentales, con nuestra movilidad. Los lentes también. Sí, un automóvil es una prótesis, es un instrumento artificial que permiten al ser humano ir de un punto a otro. Tiene que verse como parte del desarrollo tecnológico humano para su supervivencia y su superación. O sea, que el automóvil tendría que ser abordado a través de la biopolítica como toda intervención que extienda o elimine, imposibilite la vida. O sea, la biopolítica es algo que tendría que estar en los programas escolares de todos los centros universitarios, de cualquier carrera. ¿Por qué? Porque es lo que permite a nosotros tener una opinión sobre la ética que finalmente promueve o impide nuestra supervivencia. Es una materia que tendría que competirnos a todos. Desgraciadamente es algo que pertenece solamente al campo médico, al campo psiquiátrico, al campo biotecnológico, pero todos tendríamos que estudiar algo en ese sentido para poder opinar. Maestro Leocadio, ¿cómo podemos ahora sí ser más fuertes para resistirnos ahora sí a tener, más bien que los gobernantes, que las universidades, que los organismos puedan combatir la violencia de una manera acertada? ¿Cómo podemos vigorizar la paz en lugar de ser testigos de tantas cosas que estamos viendo? Fíjate que es una pregunta, por supuesto, muy interesante y por lo mismo bastante compleja, porque, digamos, en las ciencias humanas hay el intento, digamos, de justificación de la violencia como irremediable, ¿sí? Normalizarla. Que es componente del género humano, ¿sí? Y esta visión, aunque sea muy certera, pues esconde, digamos, o oculta, ¿sí? Los efectos que, por ejemplo, puede tener, no sé, el desarrollo tecnológico, ¿sí? En la generación de más violencias. Pongamos el ejemplo del desarrollo de las energías
nucleares, ¿sí? Y su utilización para fines violentos. Entonces, el asunto es problematizar, ¿sí? El tema, digamos, antropológico de la violencia, ¿sí? Con esta idea de que forma parte, ¿sí? del género humano, y no politizarlo y ver, vincular, vaya, pues sí, la violencia, por ejemplo, del siglo XXI con el mismo desarrollo tecnológico. Y yo creo que en esa medida, ¿sí? Como sociedad, como gobiernos, como estados, pues podemos, digamos, ¿sí? Incidir, ¿sí? Ojo, en la violencia, digamos, propia del siglo XXI, problematizándola, como señalé, a partir, sí, de el desarrollo de las tecnologías. Entonces, yo lo dejaría más que nada como un planteamiento, más que como una posible, digamos, solución en mi argumentación. Pero creo que es algo importante, ¿sí? Me recordó esa película así muy noventera, así, de los asesinos por naturaleza, ¿verdad? Pues hay que complejizarla, ¿sí? Porque si no funciona como una justificación de la permanencia de la violencia, ¿sí? Si la despolitizamos, ¿no? Y cuestionar, por ejemplo, ¿sí? Las características que ha tenido, pues no sé, el mismo modelo de progreso desde hace 150 años, ¿sí? Ha sido un modelo de progreso supuestamente civilizatorio, ¿sí? Pero profundamente violento, ¿sí? A la misma sociedad, a la humanidad, al entorno natural. Entonces, habría que meterlo, digamos, ¿sí? A la dimensión política. Bueno, vamos a un corte y regresamos. No, las mujeres no deberían de votar. No saben absolutamente nada de política. Primero señoras como ella pueden ir a votar y ahora hasta si quieren postular. México es un chiste. Ahora cualquier mujer piensa que se puede dedicar a la política. De votar. No saben absolutamente nada de política. Piensa que se puede. México es un chiste. Se me hace que me acabó la prepa. No, hombre, es que es una mujer. Estaba mejor el otro. Se ve que estudió más. Dicen que desatiende a sus hijos. Ni un piropo recibes. Solo le daré 5 minutos. No le dejes que elija a ninguno de sus colaboradores. Estará en esta dirección. ¿Cuál es la historia que queremos contar? ¿La mía? ¿La nuestra? ¿La de las mujeres que luchan por nuestros derechos políticos? ¿La historia de todas aquellas mujeres que son puestas cada día en tela de juicio solo por desempeñar un cargo público? ¿Cuántas veces puede gritar una mujer antes de ser asesinada? 1, 2,
5? ¿Cuántas veces pudieron gritar esas 16 candidatas asesinadas en 2018? ¿Cuánto tiempo sintieron miedo a las 106 mujeres que sufrieron violencia política en los pasados procesos electorales? ¿Cuántos minutos de pánico vivieron? No puedo dejar de pensar en todas ellas. Silencio. Silencio ante la violencia política que viven nuestras hermanas que luchan por nuestros derechos, que luchan por cambiar este país. Un país que no sabe de igualdad. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra lucha. Esta es la historia de mi madre, hermana, hija. Esta es la historia de nuestra matria. Esta es nuestra gente. Somos mujeres y estamos escribiendo una nueva historia. Querido pueblo de México, protesto guardar, hacer guardar la contestación de los Estados Unidos mexicanos, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República, mirando en todo por el bien de la Unión. Así no lo hicieron, que la nación me lo demande. Ya te dije que no haga ruido cuando estoy trabajando. Perdón, licenciado. Ya sabe, juegos de niñas. Todas las mujeres realizamos un viaje a lo largo de nuestra vida para lograr cumplir nuestros sueños. Pero el trayecto es más complicado para la mayoría de nosotras. Yo logré llegar a mi destino. Ahora construyo nuevos caminos porque aún faltan muchos viajes por realizarse. Bueno, pues lo que estuvieron viendo ahorita fueron parte de los ganadores del concurso de paridad de género de Cine Minuto, el cual organiza la Comisión Estatal Electoral año con año. Y bueno, paridad en corto. Bueno, entonces, seguimos con esta situación del odio y la violencia. La pregunta que les tengo preparada es, las sociedades extremadamente violentas como la que vivimos y con alta polarización sociopolítica han llegado a la etapa, al estadio de la descivilización, de la deconstrucción de la civilización? A mi humilde punto de vista, no. O sea, todavía estamos lejos de generar una sociedad poblada por hordas y tribus, en el sentido más antiguo de la palabra. Es algo que todavía no ocurre y quizás no ocurre gracias a que nuestro desarrollo tecnológico nos permite visualizar la violencia como algo ajeno, como algo que ocurre en los otros y convertirla en espectáculo. Esto es algo que a mí me recuerda muchísimo el último libro que escribió Norman Mailer. Este libro se llama ¿Por qué está? Era un libro acerca de la guerra del Golfo. Y era una reflexión sobre la guerra del Golfo y era como un sucedáneo de por qué estamos en Vietnam. En este libro lo que planteaba Norman Mailer
era algo que hacía muchísimo pensar también en algunas de las reflexiones de Susan Sontag acerca de la violencia como espectáculo, algo que también ocurrió en algunos textos de Pierre Bourdieu. La violencia como espectáculo significa, yo me siento en un sillón, abro una cerveza y me pongo a ver los noticieros, porque esos noticieros a mí me revelan que la violencia ataca a otros, que los muertos son otros, no yo. Entonces el espectáculo a mí me alivia de la violencia, me aparta de ella, me vacuna contra la violencia, porque el muerto nunca seré yo. La guerra siempre estará en otra parte. Y esto es algo que no hace solamente la televisión durante su apogeo, sino que luego es retomado por distintas maquinarias como Internet, como el manga, como el cine. Gracias a estos espectáculos, nosotros podemos ver a la violencia como algo que nos es ajeno. Por ejemplo, ¿dónde está el crimen? El crimen está en las series de Netflix. O sea, crimen no son los balazos que se escuchan en la noche, en la esquina, cerca de los depósitos. No, eso no es crimen. Crimen son los supernarcos. Eso es crimen. Y además, ni siquiera son tan malos porque son guapos, están bien vestidos, tienen muchísimas mujeres, hacen lo que les da la gana, desarrollan fortunas casi sin trabajar. O sea, mientras descansan en la playa, están generando millones y millones y millones. Y cuando matan a alguien, nadie los encarcela, nadie los juzga, nadie nada. Todo esto son vacunas contra, no contra la violencia, sino contra el terror a la violencia. O sea, la violencia como espectáculo nos permite a nosotros convivir de una manera plena y permanente con el ejercicio real de la violencia. Nos hacen ver a las masacres como escenas diseñadas por Quentin Tarantino. Y eso es algo verdaderamente significativo en relación con el ejercicio auténtico del poder. Fíjate que hay un documental de HBO que es un experimento social sobre cómo funcionan las redes sociales y cómo funcionan los influencers. Ese documental se llama Fake Famous y pues te da, digamos, te aborda toda la realidad, la cruda realidad de ese tipo de vidas. Pero no importa eso, importa lo que diga Leocadio. ¿Qué piensa acerca de este proceso de descivilización? Esta categoría de civilización o nunca me ha gustado del todo, porque ha tenido, digamos, un uso a veces bastante maniqueo sobre todo, digamos, sí, favorables a los países desarrollados, ¿sí? A los países europeos, a Estados Unidos, etcétera, ¿sí? Sí, se trata también un poco de establecer diferencias entre sociedades y se nos trata, digamos, sí, o se le trata de caracterizar algunos países como, digamos, Siria o lo que quiera, ¿sí? Como países que están en este proceso reversivo, ¿sí? de la civilización. Yo creo que finalmente todos los países, todas nuestras sociedades estamos inmersas, ¿sí? En diferentes situaciones, vamos a dejarlos de incivilización. En el caso, digamos, de los países centrales, pues es claro, ¿sí? De que todo su desarrollo tecnológico, digamos, en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Eso que hemos visto por la televisión de cohetes teledirigidos, ¿sí? Las bombas nucleares, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues han hecho de la violencia, ¿sí? Una amenaza mundial
de inimaginables proporciones, ¿sí? Entonces, es la violencia propia, digamos, sí, del siglo XXI, digamos, y nuestra sociedad, por decirle a las latinoamericanas, pues estamos inmersos en otras, digamos, en otras violencias, ¿sí? Los casos recientes, muy ejemplificantes, como el caso colombiano, donde era el caso emblemático, digamos, de los 90s sobre la violencia, ¿sí? Bueno, y estaba muy relacionada, ¿sí? Porque está muy relacionada con la debilidad, digamos, del Estado colombiano para controlar espacios del territorio de su país, ¿sí? Es decir, territorios ocupados, controlados por el narcotráfico, por las guerrillas, por paramilitares, etcétera, ¿no? Con el caso mexicano, sí, de ciertas regiones también, al parecer controladas por grupos del narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, yo matizaría un poco esa idea así de verlo como un retroceso, porque finalmente habría que hacer una revisión histórica, ¿sí? Y no sé, ubicarnos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ver, digamos, toda la racionalidad, ¿sí? Que se tejió en esa coyuntura. Yo creo que más que nada, sí, habría que analizar, ¿sí? Analizar, digamos, la violencia característica, digamos, del siglo XXI, ¿sí? Y yo creo que uno de los componentes, ¿sí? Centrales, como ya lo afirmé, ¿sí? Es el considerar todos los avances tecnológicos, ¿sí? Y específicamente, sí, lo que tienen que ver con el desarrollo en el armamento, ¿sí? Como hechos, ¿sí? Son hechos que han hecho el tema de la violencia una amenaza, pues, latente. Inimaginables. Sí. El desarrollo armamentístico ha sido totalmente demencial. Vamos a un corte sobre un cortometraje acerca de la discriminación y vamos a un corte también. Regresamos. Ελάγατε μου, κάτσε από εδώ. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυαλού των οστών για την Άννα.
Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral, Nuevo León. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral. Pues regresamos aquí al banquete de libros y recuerdo muy bien un libro de Zygmunt Bauman que se llama Miedo Líquido, en donde dice que nunca más como ahorita se da la situación de que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe, ya sea natural o humana, en la cual ahora sí que nos pueda en un momento dado afectar tanto que lleguemos no a la involución, a la descivilización, sino a conductas, digamos, violentas, antisociales. ¿Qué tanto se ha acrecentado con la pandemia esta situación de odio y violencia? ¿Cómo lo perciben ustedes, querido Eliocadio? Bueno, en ese tema, digamos, específico, voy a tratar, digamos, de armar una opinión, pero antes me gustaría dejar un punto con mayor claridad en la idea, con esta idea de que la violencia puede ser justificable, ¿sí? Y eso, y de hecho es justificable, ¿sí? En nuestros contextos sociales, pero digamos, nunca va a ser legítima, ¿sí? Ese es un aspecto importante para poder caracterizar a la violencia, ¿sí? Y la eficiencia, o eficacia, perdón, la eficacia destructiva aumenta cuando somos más desiguales, ¿sí? Entonces, una sociedad con las características de México, de ser una sociedad profundamente desigual y que aparte sí nos gusta celebrar la desigualdad, pues el odio, sí, la violencia, pues van a seguir estando presentes o bien incrementándose. Entonces, ahí sí se puede, digamos, sí, operar desde la sociedad y desde el gobierno, tomando acciones para disminuir pues estas desigualdades. Y si lo queremos vincular, ¿sí? A el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo por el tema, digamos, de la pandemia, pues las expresiones de violencia que hemos visto por los medios, no sé, con los médicos, ¿sí? con enfermeras en ciertas coyunturas, aunque aisladas, ¿sí? Pues yo creo que sí tiene que ver con esta idea, ¿sí? De ubicar, ¿sí? Los temores hacia el otro, ¿sí? Hacia una figura específica, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí? Atenuar y canalizar, digamos, los miedos. Entonces, yo pienso que una sociedad menos violenta, ¿sí? No es eliminar la violencia, sí, pero menos violenta, ¿sí? Es aquella que puede convivir en un sentido de una mayor justicia social,
eliminando, ¿sí? Rasgos centrales de las desigualdades sociales, ¿sí? Desigualdades en todo el sentido de la palabra. Estimado Gabriel, ¿qué opinas? Pues algo que era usual dentro de los aparatos de Estado que constituyeron lo que se llamó la modernidad era el monopolio de las armas. O sea, durante mucho tiempo las armas estuvieron en manos del Estado. O sea, un conjunto de leyes señalaban quién puede usar tales armas en tales lugares, portar armas o no portarlas, y quién tiene absolutamente prohibido acercarse a los armamentos. Conforme se fueron desarrollando los aparatos de Estado de la modernidad y a la llegada de la posmodernidad, surgieron otro tipo de reglas que permitieron que esto se volviera muy laxo. De manera que hoy en muchísimas sociedades no solo la gente puede disponer de armas legalmente, sino que puede producir sus propios armamentos con la protección plena del Estado o bien con una especie de complicidad de los aparatos estatales. Eso es algo que ocurre hoy en muchísimas sociedades y tendría que ponernos a pensar en un modelo que parece que levantó la mano para saludarnos, pero que nadie le hizo caso, que es el modelo de la gobernanza. O sea, en la gobernanza no hay un monopolio del poder que esté concentrado en el gobierno. O sea, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Esta diferenciación es la que permite que diferentes sectores sociales y diferentes entidades participen del ejercicio de la administración, de la economía y de las armas. Habría que pensar en cómo en las sociedades latinoamericanas y americanas en general de hoy, cómo participan los distintos sectores privados en la generación de gobierno. Y si están excluidos, entonces a lo mejor nuestros gobiernos tendrían que reflexionar nuevamente las cosas y mirar hacia el ejercicio de la gobernanza, o sea, hacia el ejercicio de una democracia en la que estén representados no solamente el partido en el poder y sus partidos satélites, sino toda la gente, incluida la gente que no tiene partido e incluidos los empresarios. La gobernanza es una tentación a la que nosotros tendríamos quizás que ceder, cuando menos en términos de pensamiento. Híjole, son temas que son verdaderamente para mucho más tiempo. Esperemos invitarlos próximamente. ¿Algún comentario final, querido Leocadio? Bueno, yo creo que muy breve. Sí, me quedo con la idea, sí, de que la principal tarea es atacar la desigualdad social. ¿Sí? La desigualdad social, como ya es el germen, vaya, pues sí, de muchas de las violencias. Gabriel. Coincido totalmente con el Leocadio y subrayo esta última frase: hay que pensar en cómo atacar la permanencia de la desigualdad entre nosotros. Bueno, mucho para analizar y para discutir. Esperemos que podamos atenderlos en la biblioteca. Podemos también tener diálogo con el Leocadio y con el buen Gabriel a través de redes sociales. Ellos están en Facebook, si no mal recuerdo, y porque por ahí los contacto siempre. Bueno, por primera vez el Leocadio. Y muchas gracias, en serio, por su asistencia a este lugar, a este espacio. Nos vemos en próximos días en el mismo espacio y agradezco infinitamente a todos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién escucha
colaborar muy de cerca en las elecciones de Nuevo León? ¿Te gustaría trabajar en equipo y en campo? ¿Quieres saber cómo se integra un paquete electoral y conocer más de las elecciones? Buscaremos ciudadanas y ciudadanos como tú para participar en el proceso electoral. Comunícate al teléfono 81 1233 1471 o envía tus datos al correo reclutamiento@ceenl.mx. Este trabajo se desarrollará cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. Estas elecciones generan acciones. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral. Se acercan las elecciones. Acredítate como observadora y observador electoral. Así podrás estar más cerca de las elecciones. Podrás vivir la organización de los comicios electorales. Observarás y vigilarás las elecciones locales y federales. Sé observadora y observador electoral. Para mayores informes, visita nuestra página o redes sociales. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral, Nuevo León.